Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Al igual que sucedió en el podcast que publiqué el pasado miércoles sobre Safari, este también va a ser uno de esos podcasts que se había quedado atrasado, y en este caso volvemos al tema de la línea Braille Orbit Reader 20 Plus, y en esta ocasión vamos a ver su conexión con los ordenadores Mac, tanto para transferir archivos desde la Mac a la línea o viceversa, conectándolo como un dispositivo USB, como si queremos conectar la línea al Mac como línea Braille en sí misma para leer lo que nos aparece en la pantalla del ordenador. Este episodio, al igual que pasó con el de Safari, yo lo grabé, sabéis que allá por justo antes de que acabara el confinamiento, así que esto debió ser mayo-junio. Publiqué varios episodios, yo grabé varios episodios relativos al uso de la línea Orbit Reader, porque ahora veremos porque era la mejor, sí, yo creo que es la mejor de las mejores para su uso con los ordenadores Mac. Entonces, y por eso me la compré, ahora lo veremos. Pero, bueno, yo grabé varios episodios al respecto, pero se me quedaron atrasados estos dos porque, los grabé, pero no llegué a publicarlos porque, luego ya empezaron las keynote de Apple, los lanzamientos, el ver otras cosas que eran muy interesantes, funciones del iPhone o del propio Mac, muy interesantes, la actualidad mandaba, luego ya me compré el iPhone nuevo, la Mac y demás, con el nuevo procesador M1, entonces ya pues se quedaron esos dos episodios así atrasados y no nos dio tiempo a publicarlos, la verdad, porque había cosas más importantes y la actualidad mandaba y esas cosas, entonces ahí se quedaron. Así que ahora, como en este periodo he visto que no sé por qué varias personas se han interesado por las líneas Braille, pues me ha parecido adecuado retomarlos y publicarlos ya de una vez, dado que ya están grabados. Así que lo primero, por eso, perdonad por el sonido, porque yo los grabé, sabéis que al principio yo grababa con el Victor Reader Stream, luego ya, como me di cuenta que el sonido era peor, pues ya empecé a grabar con el iPhone, y qué diferencia de sonido, la verdad que con el iPhone se graba mucho mejor y además luego es más sencillo para guardar los episodios y demás. Pero pues estos los grabé con el Victor Reader Stream y ahora también para unificar lo tengo que grabar también con el Victor Reader Stream este episodio, entonces vais a notar que el sonido es peor de lo que estáis acostumbrados en los últimos episodios, pero la razón es esta, es que no puedo grabarlos, no los grabé en su día estos dos episodios con el iPhone, entonces pues por eso el sonido es un poquito peor. Otra cosa importante, los anteriores episodios de la Orbit están en la temporada 1, os explico. La aplicación, desgraciadamente todavía Apple no tiene, ojalá la tenga pronto porque yo voy a ser la primera persona feliz, ojalá Apple cree pronto una aplicación para poder subir los podcasts, pero como hasta ahora no es así, pues yo utilizo una aplicación para subirlos que divide los podcasts, te exige cuando tú vas a publicarlos, tienes varios campos para poner el título, la descripción del episodio, el número del episodio y la temporada. Entonces yo cuando empecé a grabar no entendía muy bien eso de la temporada cómo iba, y yo pensé dividir los podcasts por temporadas en función de el tema, es decir, por ejemplo, la temporada 1 dedicada a las líneas Braille, la temporada 2 dedicada al Mac, la 3 al iPhone y así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo luego me di cuenta, entonces empecé a hacerlo así. Pero luego me di cuenta de que al verlos con Apple Podcast te muestra, y no lo sé cómo funciona con las demás plataformas, pero por lo menos Apple Podcast te muestra, que yo creo que es, insisto, la aplicación más sencilla para buscarlos y escuchar los podcasts y suscribirse y todo, porque es la que tenemos todos al final. Las personas que estén oyendo este podcast pues es porque están metidas en el mundo Apple, así que Apple Podcast viene de fábrica y para mí es la mejor, a mí me encanta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el Apple Podcast lo primero que te muestra es la última temporada que hay. Y si quieres ver los de la temporada anterior, tienes que ir a ver todos los episodios. Por eso yo no podía dividir las temporadas por temas. Entonces, ¿qué decidí hacer? Pasar todos los podcasts sobre el mundo Apple, tanto Mac como iPhone, como las keynotes, como todo el mundo Apple, a la temporada 2, porque considero que son los podcasts más importantes, porque es la razón de ser de este canal de podcast, y dejarlos de la línea Braille en la temporada 1. Entonces, por eso, todos los episodios de la Orbit están en la temporada 1. Este y el siguiente los voy a meter en la temporada 2, porque creo que es
importante porque además este es, como os digo, la conexión al Mac, con lo cual en sí mismo tiene que ver con nuestro mundo Apple. Y el siguiente es la actualización, pues para que lo sepáis. Pero a lo mejor dentro de un tiempo los paso a la 1 para que estén todos unificados en la misma temporada. Pero bueno, para que podáis ver estos, de momento los voy a poner en la temporada 2 y luego ya cuando pase un tiempo los pasaré quizá a la 1. Os insisto, si queréis ver el resto de episodios sobre la Orbit, están en la temporada 1, por lo tanto, si la veis desde Apple Podcast y no sé cómo funcionan las demás plataformas, tenéis que ir a ver todos los episodios y ahí ya sí que los encontráis. Entonces, como os decía, los 2 episodios que nos faltan son, y los voy a publicar juntos, vamos a ver, juntos quiero decir el mismo día, vamos a ver en este cómo conectamos la Orbit Reader 20 Plus. Ojo, yo estoy siempre hablando de la versión Plus, porque por ejemplo aquí en España yo creo que la 11 todavía vende, ya no sé si vende la Plus, pero creo que sigue vendiendo en algunos casos la antigua, o en todos, no lo sé. Entonces, insisto, esta es la Plus, la Orbit Reader 20 Plus. Y vamos a ver cómo se conecta a la Mac, tanto como un dispositivo USB, si queremos transferir archivos desde el ordenador a la línea o viceversa, como si queremos utilizarla como línea Braille conectada al ordenador para leer lo que aparezca en la pantalla del ordenador. Y en el próximo episodio, y aquí es muy importante deciros que esta es la única línea que yo conozco por ahora, y ahora hablaremos de otra línea que estoy haciendo pruebas y tal para que también pueda ser así, pero la mayoría de las líneas que existen en el mercado desgraciadamente no van bien con la Mac, Vamos a ver, no se conecta la Mac, no las ve por problemas, por cosas de los fabricantes de las líneas, no las ve la Mac como USB por lo general. Bueno, es verdad que hay algunas que sí, el Actilino de la Handytech sí lo ve, pero lo ve solamente para como USB si queremos archivos en TXT. En cambio con Windows se pueden pasar archivos en Word también, con lo cual no me sirve, ¿vale? Y entonces quiero decir que no lo han hecho de la mejor manera que habrían podido, la verdad. Entonces, y también el próximo episodio para la actualización, pues la gran ventaja de la Orbit respecto a otras líneas es que permite actualizarla directamente desde la propia línea. Una vez que tú descargas el archivo de actualización, se puede actualizar desde la propia línea. Esto es muy importante porque hace que funcione bien para los Mac, porque hay otras marcas y la propia Orbit también tiene un programa para actualizar con Windows, un programa específico y tal, cosa que para Mac no tiene, pero da la posibilidad de actualizar la línea ella misma, por sí misma, con lo cual esto es bueno para los ordenadores Mac. Y de hecho, yo insisto, la Orbit es la mejor línea que yo conozco, la línea que mejor compatibilidad tiene con Apple, tanto con el iPhone como con el Mac. Y este es el motivo por el que yo me decidí es el principal motivo, de hecho, por el que yo me decidí por la Orbit en vez de otra línea. Porque es la que mejor va con los Apple, con los dispositivos Apple. Entonces, por eso, y aquí creo que las otras marcas, especialmente las alemanas, sintiéndolo mucho, y mirad que yo soy súper germanófila, pero creo que se han quedado bastante atrás. Es una pena. Los programas que han desarrollado para Windows se empeñan en desarrollarlos bien para Mac, entonces pues ahí pierde, ¿no? Y de hecho, mirad, yo vendí una línea anterior que tenía, el Actilino, porque para Windows funcionaba muy bien, pero para Mac, pues el programa que tenían para transferir archivos en Word directamente del ordenador a la línea, pues funcionaba solo con Windows y no funcionaba con Mac. Y a día de hoy creo que sigue siendo así, por eso, y yo se lo dije a ellos, pero bueno, por eso me he decidido por la Orbit. Y eso, vamos a ver. Entonces, en realidad nos vamos a salir un poquito de tema, pero no tanto, porque en realidad, como os digo, es la línea, la Orbit Reader 20 Plus, es la línea que mejor va con los Mac. Entonces, desde este punto de vista, seguimos en nuestro mundo Apple. Y bueno, aunque la actualización sea desde la propia línea, pero también eso, insisto, es bueno para los Mac, porque puedes hacerlo sin necesidad de que hayan desarrollado un programa específico para Mac, como si sucede con Windows, que existe este programa. Yo supongo que con Windows también funciona la actualización desde la propia línea, pues sí, claro, no supongo, no, seguro. Pero, pues bueno, para Windows hay un programa específico y tal, que no existe para Mac, pero nos da igual, porque, insisto, como la línea se puede actuar desde ella misma, permite que se pueda actualizar con los Mac, además de manera facilísima, y lo veremos sin ningún problema. Por eso, bueno, pues estos 2 episodios, aunque en sí mismo
un poquito se salen a lo mejor de nuestro objetivo, de la razón de ser de este podcast, que es el mundo Apple, no se salen tanto porque, bueno, pues vamos a hablar de eso, en este, pues de cómo se conecta con los Mac, ¿no? Y además, en las próximas semanas alternaremos también la continuación de nuestro mundo Apple con la presentación de otra línea Braille que me la acabo de comprar, me llegó el jueves por la noche, entonces todavía estoy probándola y viendo, pero mi intención es hacer diversos podcasts sobre ella, que es aquí se llama Braille One, es también de la Humanware, y en América, en Estados Unidos, la conoceréis como Chameleon 20. La única información que hay hasta ahora en español es un podcast que hizo José Manuel Álvarez en su podcast Tiflo Audio, pero bueno, pues es un podcast de presentación. Entonces mi idea es hacer un tutorial en varios podcasts sobre la línea. Lo siento porque un poco es salirme de tema de nuestro mundo Apple, pero al final no es salirnos del todo, porque prestaremos especial atención a la compatibilidad de la línea tanto con el iPhone como con la Mac y demás dispositivos Apple, y veremos el avance automático y todas las funciones de Braille de Apple en esa línea. Pero aparte de eso, bueno, pues el resto de funciones sí que creo que es importante verlas, aunque sea salirnos un poquito, porque para mí las líneas Braille, lo recalco y lo reitero, es fundamental, son algo fundamental, entonces es un instrumento fundamental para los ciegos, y entonces creo que aunque sea salirnos un poquito de tema, pues sin que sirva de precedente, creo que merece la pena. Y además porque en este periodo pues hay bastante gente interesada, me han escrito varias personas interesadas en las líneas Braille, así que creo que es importante, aunque sea salirnos un poco del tema, pero lo haremos de manera alternativa y no no voy a parar con el mundo Apple. Vamos a ir alternando o publicando 2 podcasts a la vez para que nuestro mundo Apple siga su ritmo y no se pierda, pero bueno, a la vez dar la oportunidad a quien esté interesado en las líneas Braille de poder conocer esta nueva línea y dar a conocer las líneas Braille a quien no las conozca y hacerle ver su importancia. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, en este episodio, como os digo, vamos a ver todavía la Orbit Reader. Vamos a ver su conexión con los ordenadores Mac. En el próximo vamos a ver cómo se actualiza la Orbit. Y ya en los siguientes ya veremos la nueva línea y ya seguiremos con nuestro mundo Apple. Así que os dejo con el episodio, creo que es el 9 ya, la verdad que pierdo un poco la cuenta, de la serie sobre la Orbit Reader y su conexión, en este caso, con los ordenadores Mac. Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, de Tiflo Nexus, Orbit Research y a todos los que por cualquier medio escuchéis este podcast. Este es un nuevo podcast, ya la verdad no sé si es el 9º o el 10º, ya no los he dedicado al anotador con línea Braille Orbit Reader 20 Plus. En el podcast anterior vimos cómo se conectaba la Orbit Reader al iPhone y en este vamos a ver cómo se conecta al Mac. Entonces, para los ordenadores Mac. Y aquí hay 2 tipos de conexión. Podemos conectarlo para que la Orbit haga de línea Braille, la función de línea Braille, y por tanto nos aparezca en la Orbit todo lo que aparece en la pantalla del ordenador, y también se puede conectar para que el ordenador vea la Orbit como un dispositivo USB, como si le hubiéramos metido un pincho USB y en un dispositivo USB, y esto nos servirá para transferir archivos, porque bueno, aunque se pueden transferir mediante la tarjeta SD, quitando la tarjeta de la Orbit y metiéndola en el ordenador y luego volviéndola a meter en la Orbit, pues de hacer eso con el tiempo la tarjeta puede dañarse y en fin, yo personalmente creo que es más peligroso y es mejor hacerlo a través del USB. Entonces, en ambos casos hay que decir que la conexión es muy fácil, lo vamos a ver, y no hace falta en ningún momento instalar en el ordenador ningún tipo de drivers, de controlador, ni nada. Entonces, simplemente tenemos que coger el cable de la Orbit, el cable que viene con la Orbit, que tiene 2, como decíamos en el primer episodio, este cable tiene 2 partes. Tiene una que es un USB normal, un USB grande, que es el que va al puerto USB del ordenador, y el otro es un USB más pequeñito que va en el agujerito de la Orbit, que está en la parte de atrás, a la derecha de la tarjeta SD. Es un agujerito que tiene debajo una pequeña marquita. Y entonces, esta parte del USB chiquitito
tiene unas muescas abajo, entonces las muescas tienen que ir hacia abajo. Ojo con eso, no lo pongáis al revés porque entonces os lo cargáis y no funciona. Las muescas van hacia abajo siempre. Otra cosa importante es que yo os decía que la parte del USB, digamos, normal, va conectada al ordenador, siempre que vuestro Mac tenga puerto USB-C. Si el Mac tiene puerto USB, puerto USB-C no, puerto USB, quiero decir, de los antiguos. Si tiene puerto USB de los modernos, necesitáis un adaptador para poder conectar porque este es un USB de los grandes, de los antiguos, digamos, de los de siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para ver, para diferenciar entre el modo línea Braille, cuando queremos conectarlo como línea Braille, y cuando queremos conectarlo como dispositivo USB? Esto lo hacemos a través de la Orbit. Entonces, vamos a encenderla. Ya la tenemos encendida y nos vamos al menú pulsando, como sabéis, la tecla de flecha arriba y flecha central. Vale, aquí tenemos el menú y entonces vamos a ir hasta donde dice USB, hasta la opción del menú que dice USB. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Como sabéis, entre las opciones nos movemos con la flecha derecha. USB Height Orbit, USB Height Braille y USB como dispositivo. Entonces, si elegimos cualquiera de las dos primeras, tanto USB Height Orbit como USB Height Braille, sinceramente no sé qué diferencia hay entre las dos. Si elegimos cualquiera de estas, que sabéis, la seleccionamos pulsando el Select, la flecha central del joystick, y veremos que está seleccionada porque nos la marca con los puntos 7 y 8. Si cogemos sea la primera o la segunda, USB Height Orbit o USB Height Braille, la Orbit se conectará al Mac como una línea Braille y por tanto nos aparecerá en la Orbit todo lo que aparezca en la pantalla del Mac directamente, simplemente nosotros. Además, esto hay que hacerlo, primero conectamos, esto es importante, primero se conecta la línea al ordenador a través del USB, como os he dicho, y una vez que esté conectada, elegimos la opción que queramos. Entonces, si ya tenemos la Height Braille o Height Orbit, directamente vamos a empezar a ver cuando nos movamos en el ordenador, vamos a empezar a ver lo que aparezca en la pantalla, lo veremos en la línea. Si queremos conectarla como USB, pues insisto, una vez que la tengamos conectada, no lo hagáis al revés porque al revés no funciona. Entonces, primero conectamos la línea al ordenador a través del USB, como os he comentado, el USB grande al puerto del ordenador, ya sea al puerto si lo tiene como tal o al adaptador, y el USB pequeño con las muescas hacia abajo al agujerito de la Orbit Reader. Y una vez que esté conectada nos vamos aquí al menú USB y entonces si lo queremos como dispositivo USB vamos a la opción USB como dispositivo. Le damos a la tecla central del joystick, a Select, y entonces ya está seleccionado. Y en este caso, lo que hará el Mac, entonces veremos que ya no nos aparece en la línea Braille lo que aparece en la pantalla del ordenador, sino que la Orbit aparecerá en el Mac, en el Finder del Mac, como un dispositivo USB, con el nombre de No Name, que es el nombre que aparece, es igual que cuando metemos un dispositivo USB, un pincho USB, también aparece No Name. Entonces nos aparecerá, si nos movemos en el Finder con VoiceOver flecha izquierda, flecha derecha, nos aparecerá un disco que se llama No Name, igual que cuando, por ejemplo, siempre aparece No Name, cuando metemos una tarjeta SD también es No Name. Y entonces simplemente pulsamos VoiceOver Enter y ya estamos dentro del disco, ya con las flechas arriba y abajo nos movemos y vemos lo que tengamos dentro de la Orbit. Entonces así podemos copiar archivos tanto de la Orbit al ordenador como del ordenador a la Orbit. Simplemente copiamos el archivo, por ejemplo, del ordenador a la Orbit, copiamos el archivo que queramos en el ordenador, vamos a No Name, entramos en No Name, con VoiceOver espacio, entramos en No Name y ya podemos copiarlo o en la raíz o en la carpeta de la Orbit que queramos. Igualmente de la Orbit al ordenador, igual entramos en No Name, seleccionamos el archivo que queramos, lo copiamos o seleccionamos, lo copiamos directamente, Command C, nos vamos a la parte del ordenador que queramos y Command V y ya está. Luego, para quitarlo, yo personalmente, aunque aparece la opción, si nos posicionamos en No Name y vamos al menú de contexto, VoiceOver Shift M,
La segunda o tercera opción es expulsar disco USB. Si pulsamos VoiceOver Enter, en teoría se expulsa, solo que a mí personalmente no me ha funcionado. Y entonces, bueno, pues lo que hago, lo quito directamente. El Mac me dice que la he quitado incorrectamente, que tengo que quitarla correctamente. Bueno, yo le doy a cerrar y ya está. Porque, sinceramente, al igual que los dispositivos USB y la tarjeta SD se expulsa correctamente, la Orbit no se me expulsa bien como disco, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada, la quitamos y ya está, o simplemente apagamos el ordenador, la dejamos conectada hasta que apaguemos el ordenador y ya está. O si no, eso, lo quitamos, bueno, él dice que se ha quitado incorrectamente, le damos a cerrar y ya está, no pasa nada. Y como veis es muy sencillo, no hay nada más. Como veis, a diferencia de otras líneas Braille y de lo que pasa con Windows, con otras líneas y con Windows, no hay que instalar drivers, no hay que instalar absolutamente nada, simplemente es conectarlo y funciona tanto como línea Braille como dispositivo USB en función de la opción del USB que tengamos marcada en la línea Braille, en la Orbit. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.